En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes añadir el efecto de forma de onda y que ésta reaccione al ritmo de la música o de los micros que tengas en tus producciones. Es un efecto muy chulo que da un toque profesional a tus directos y puede quedar genial si tienes un canal de radio, un podcast o algo así, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador. Pues sí, el patrocinador del vídeo soy yo mismo y me gustaría contarte rápidamente que acabo de lanzar VMix en 3 fases. Si no conoces VMix, es un software perfecto para hacer streaming, grabar informativos, webinars, transmisiones deportivas. Básicamente te permite hacer programas de televisión de una manera muy fácil. Y en este curso quiero ayudarte a que conozcas todas las herramientas que te ofrece VMix y que seas capaz de combinarlas para mejorar tus producciones. VMix es un software que ahora mismo lo están utilizando desde pequeños streamers a grandes televisiones, así que tener la habilidad de técnico en VMix es muy valorada hoy en día y básicamente aprender VMix te abre puertas en el sector de la producción audiovisual. Si todo esto te interesa y quieres conocer VMix a fondo, puedes acceder a VMix en 3 fases, ahora con una oferta especial. Y solo hasta el próximo lunes vas a tener un descuento exclusivo, después el precio va a subir, así que si te interesa mejorar tus producciones, conocer VMix, ahora es un buen momento, así que pincha el link de la descripción, accede a la formación y empieza a dominar VMix. Ahora seguimos con el tutorial. Ahora vamos a ver qué necesitamos para crear este efecto de forma de onda. Lo primero sería instalar VB Cable, Virtual Cable Audio. La verdad es que es un complemento súper útil que te va a ser perfecto para esto que vamos a hacer, pero tiene muchas más utilidades que evidentemente veremos en el curso. Lo primero que tendríamos que hacer es instalarlo, simplemente descargamos para Windows y es un pack completamente gratuito, pinchamos aquí, lo descargamos y simplemente lo tenemos que instalar. Lo siguiente que necesitamos es NDI Tools, un complemento indispensable hoy en día, también te dejaré el enlace en la descripción y NDI Tools simplemente es esta herramienta. Tiene un montón de opciones, no las vamos a ver todas, vamos a ir en concreto a lo que necesitamos en el tutorial, simplemente debemos descargarlo y debemos instalarlo en nuestro equipo. Y lo siguiente que vamos a necesitar es un software un poco alternativo a VMix, también un software virtual, en este caso totalmente gratuito, y es OBS, seguro que muchos de vosotros ya lo tenéis, lo habéis utilizado, no es tan potente como VMix en algunos aspectos, pero tiene opciones súper interesantes. Simplemente tendremos que ir a la página de OBS, descargarlo también e instalarlo. Y ahora una cosa muy buena que tiene OBS es que le podemos instalar 1000 complementos. No sabes cuándo van a dejar de funcionar, pero mientras funcionan pues le aportan un montón de funciones interesantes a OBS. El primero que vamos a necesitar para el efecto que vamos a hacer es Distro AV. Este complemento lo que nos va a permitir es usar tecnología NDI en OBS. Simplemente tenemos que venir a esta página de la descripción que te indico, venir a descargar y llegarás a esta página. Simplemente bajamos hasta abajo y yo te recomendaría que te descargaras el instalador.exe. Ahora, por último, necesitamos instalar otro complemento para OBS que es el que nos va a crear esa forma de onda. Simplemente se llama Waveform 1.8, en este caso venimos a descarga, como lo hemos hecho antes, y nos encontramos con esta página. Vamos hasta abajo y yo te recomendaría también que instales el setup.exe. Ahora ya lo tenemos todo y vamos con la configuración, y la configuración va a ser muy sencilla si entiendes y conoces cómo funcionan los auxiliares dentro de VMix. Si no sabes cómo funcionan, te recomiendo totalmente el curso que acabo de lanzar de VMix en 3 fases, porque está diseñado tanto para personas que están empezando, porque bueno, te va a llevar de la mano en cada fase y vas a ver cómo funciona todo. Si ya tienes experiencia, pues evidentemente vas a poder saltar algunas lecciones y vas a poder ir a esas lecciones más avanzadas donde vas a aprender a mejorar la configuración y lo que más te interese de VMix en cada momento. VMix hay que decir que es un software que sigue evolucionando año a año, por eso he creado el curso de manera que se pueda actualizar y que siempre estés al día de las nuevas herramientas que aparecen en él. Si quieres dominar VMix y sacarle el máximo partido, pues
simplemente tienes que entrar al curso y ahora vamos a ver cómo podemos acabar este efecto. Simplemente para ello tendríamos que activar los auxiliares. Una vez tenemos eso, lo siguiente que tendríamos que hacer es, por ejemplo, asignar un auxiliar para enviarlo al exterior. En este caso lo hemos configurado con el virtual cable y lo hemos configurado con la entrada. Venimos a Audio Outputs, vemos que el auxiliar A está configurado con el cable IN. Una vez lo tenemos, lo que hacemos es asignarle, por ejemplo, este vídeo, le vamos a dar al play y vemos que tenemos una música. Yo lo he asignado al auxiliar A, entonces por el auxiliar A ya estamos enviando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a nuestro OBS con todos los complementos que hemos instalado. Venimos a OBS y lo siguiente que tenemos que hacer es añadir y añadimos una captura de salida de audio. Venimos, aceptamos y en este caso yo, por ejemplo, le voy a dar que sea el cable input. Le doy al cable input, le doy a aceptar. Ahora tenemos que agregar una salida de audio, simplemente le damos aquí, le damos a aceptar y podemos agregar la que queramos, la que nos interese, la que estemos enviando. En este caso yo, cable in, 16 canales, le doy a aceptar y vemos que ya nos está llegando un audio. En este caso yo tengo también mi micro, lo voy a desactivar y vemos que si yo muteo el auxiliar, vemos que aquí ya no nos llega audio. Entonces activamos el auxiliar, que es lo que nos interesa, estamos en OBS, lo siguiente que vamos a agregar sería el Waveform Visualizer. Aceptamos y aquí en la fuente de audio le tenemos que decir qué entrada de audio queremos. En este caso, captura de audio salida 2, que es la que tengo yo aquí, y vemos que ya le está entrando audio. Simplemente le damos a aceptar y ahora estos parámetros de aquí lo podemos configurar como más nos interesen. Para no perder tiempo, yo te voy a enseñar dos configuraciones que tengo ya listas. Para no perder tiempo, yo he puesto aquí Speed Level Meters, tengo mi entrada de salida de audio y tengo estos parámetros, tengo bar win 29, bar gap, si quieres puedes poner el vídeo en pausa y copiártelos, creo que no tiene mucho sentido que te vaya cantando yo aquí los números, y para poner los tres colores yo he puesto verde, amarillo y rojo, como si fuera un búmetro de audio más analógico, y le he puesto el render mode en range. También, si quisiera, podría ponerle todo el espectro y para eso tendría que poner Stepped Bars y vemos que tenemos pues todo el espectro. Esto ya sabemos que en OBS lo podemos ajustar como más nos interese y, por ejemplo, pues lo vamos a ajustar aquí. En este caso vamos a poner esto. Una vez tenemos esto ajustado con nuestro audio, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a herramientas y debemos ir a la configuración de distro AV NDI. Pinchamos y tenemos que activar salida de programa en OBS. Eso nos activará una salida NDI. Aceptamos, volvemos a VMix, venimos a Add Input, añadimos una fuente NDI, venimos a la fuente de OBS y la añadimos. Y vemos que aquí ya nos llegan nuestros búmetros. Si nosotros pusiéramos estuviéramos enviando otra cosa por el auxiliar A, pues dependiendo de lo que le enviemos, pues vamos a tener un sonido u otro. Podríamos enviar lo que quisiéramos por ese auxiliar. Ahora, ¿cómo lo integramos dentro de nuestra producción? Pues es súper sencillo, simplemente volvemos a OBS, añadimos y en este caso venimos a origen de color. Añadimos origen de color, yo le voy a seleccionar un color, en este caso un morado. Creo que este va a estar bien, selecciono, lo amplío a pantalla completa, lo pongo por debajo del Waveform Visualizer, vuelvo a VMix y ya lo tengo aquí. Ahora lo que tengo que hacer es añadirle un croma, dependiendo del color pues lo haremos mejor o peor, añadimos un croma, seleccionamos esta fuente y vemos que ahora ya lo tenemos aquí. Ahora simplemente lo agregamos por overlay y ahora si quisiéramos poner las barras, pues simplemente tendríamos que venir a OBS, vendríamos a Waveform Visualizer y pondríamos el que más nos interese. En este caso el Level Meter o este otro Level Meter y dependiendo de los ajustes que tengamos, pues simplemente veremos que ya lo tenemos integrado en VMix. Aquí en OBS, pues esto lo podríamos hacer más grande, lo podríamos ajustar aquí si nos parece, simplemente ya sería ajustarlo y en VMix, pues
nos queda este efecto que creo que puede ser bastante chulo, dependiendo de la música que tengamos, pues nos puede afectar de una manera o de otra. Ahora yo voy a apagar el auxiliar y yo, por ejemplo, al Waveform Visualizer le voy a decir que quiero mi mix entrada. Entonces ahora, como ves, yo lo que hablo aquí, depende de mi sonido, pues el efecto se está generando al mismo tiempo. Como ves, ahora yo estoy hablando y él va reaccionando. Evidentemente tiene una mínima latencia, pero bueno, eso ya son cosas que podríamos acabar ajustando y no tienen el más mínimo problema, pero bueno, que veas que es posible y que queda muy chulo, muy elegante cambiar este gráfico y le da pues más dinamismo a tu imagen. Como has visto, hacer este efecto tampoco es complicado, pero sí que necesitas entender bien qué ventajas te ofrece cada software para después poderlos combinar entre sí y mejorar tu producción. Por mi parte, espero que el vídeo te haya sido útil y lo puedas aplicar en tus futuras producciones. Dame un geren, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.